Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800 1757. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa en compañía de Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, también con Lorena Bomio hoy en piso. Te preguntaba, Mariana, ¿hay otros hechos que ocurrieron en estas últimas horas que pueden tener algún significado? Ya sea que lo vemos desde la perspectiva de las consecuencias electorales o políticas, como de lo que es este hecho en particular. Por ejemplo, el sábado, después que había terminado el plenario, que terminó como terminó, unas horas después, el sector que lidera la calle Pou, porque creo que no era el Partido Nacional, hizo una conferencia de prensa, donde dijo, bueno, palabras más, palabras menos, que iba a estar respaldando. Tras la renuncia del vicepresidente, en un hecho inédito, había por allí alguna sombra, y te lo pregunto, ¿no? Porque para mí quedaba claro que iba a asumir quien debía asumir, y el país seguía normalmente. ¿Cómo viste tú esa salida de la calle Pou esa misma noche, siendo que a lo que estábamos asistiendo era a un problema partidario? Yo creo que eso es importante de resaltar. En ningún momento la institucionalidad estuvo en juego, ¿no? Y a veces desde esa conferencia de prensa o desde otros actores se hablaba de la crisis institucional. Y era claramente una crisis política, no una crisis institucional. La figura, además del vicepresidente en Uruguay, no es una figura trascendente. Ha dependido más de la persona que de la investidura, ¿no? En realidad juega un rol importante en el Parlamento como articulador, pero no en el Poder Ejecutivo, e incluso el Parlamento tampoco depende de esa figura. Entonces, creo que sobredimensionar y hablar de crisis institucional, como se habló en ese momento, en esa conferencia, pero también otros lo hablaban, era pasarse de rosca. Yo creo que el tema era bien propio de una fuerza política y de una resolución que tenía que ver con la interna de un partido político. Que los partidos políticos tuvieran que salir a decir algo al respecto es dudoso, porque la gente no estaba preocupada, no había un temor generalizado. Otra cosa fue como pasó con otros partidos, que se los fue a buscar, o sea, que la prensa los fue a buscar para ver qué opinaban del hecho. Y creo que en balance todos los que yo escuché fueron muy medidos, de decir, bueno, ahora hay que mirar para adelante, asumirá Lucía Topolansky, que por reglamento, por la ley, por la Constitución es a quien le corresponde, e incluso algunos decían, es una oportunidad de mejora porque consideraban que la gestión de Sendik al mando como figura en el articuladora no estaba funcionando desde hace un tiempo, una novedad que la opinión pública no lo sabía. Y que hace un año que no asistía a la reunión y en realidad creo que eso también fue tirarlo así como, pero en algo positivo. Bueno, ahora capaz que esto mejora. ¿Esta actitud de la oposición tú la evalúas como una actitud proactiva o también, bueno, dejemos quieto ahí porque si empezamos a hablar de viáticos y de bueno, a ver, no declaraciones... Claro, eso podría ser previo. Yo creo que en otras circunstancias, frente a situaciones de estos tipos de cuestionamiento, la oposición podría haber aprovechado más la jugada. Y en esto no se aprovechó. Uno puede pensar que es por responsabilidad política o porque tal vez el tema de estas prácticas de la tarjeta corporativa, que en realidad la tarjeta en sí misma es nueva, pero de los viáticos o del manejo de los dineros, hace muchos años que se dice que no es muy transparente y que hay mucha turbiedad. O sea que esto puede afectar a muchos. Ahora, si es pertinente o no que los partidos salgan a decir algo después que renuncia el vicepresidente, que era tu pregunta, sí. Yo no veía la necesidad. Y me parece que es muy responsable, sí que si se sale, tener cuidado con lo que se dice. Porque es eso, no estamos ante una tragedia política institucional y nada corría peligro en Uruguay. Entonces a lo sumo hay que decir, bueno, tal vez respaldaremos a la nueva figura o apoyamos al Parlamento en este cambio que le va a venir. Sí, en todo caso quien debía hacerlo era el directorio formalmente del Partido Nacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que parece que el apresuramiento de tener que salir inmediatamente. Yo creo que a determinado momento del día la gente ni siquiera se había enterado, porque era un sábado de lluvia, la gente estaba en la casa. Creo que solo lo seguíamos aquellos más informados o que necesitábamos saber qué pasaba por nuestro propio trabajo, ¿no? Pero
fue todo como demasiado rápido para el propio Partido Nacional, que a la larga no sé si el balance va a ser positivo. ¿Sendik es un muerto político con esto? Ya sé que en política no se habla de muertos, sino de heridos, ¿no? Pero, ¿qué costo puede tener? Porque también está la lectura, bueno, del rechazo, pero también de, bueno, se fue, renunció por sí mismo. Yo diría que en la política uruguaya los muertos pueden resucitar. Bueno, y quizá cultivar ahí como un costado más de asumir culpas, porque todo tiene doble interpretación, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, no hay muertos. En Uruguay hemos tenido varios casos de gente muy cuestionada que ha vuelto y que ha vuelto a tener cargos votados por la población, o sea que eso no quiere decir nada. Que la figura de él hoy está muy dañada, sí, nosotros medimos la popularidad de los líderes y la caída en picada de la popularidad de Sendik es asombrosa, porque llegó a tener niveles de popularidad altísimos en algún momento muy cercanos a Tabaré Vázquez y a Mujica, y eso se derrumbó. Quizás la diferencia sea lo alto que él estaba en el cargo y en la consideración pública. Entonces, él tiene su grupo que seguramente, por cómo salió parado esto, va a intentar seguirlo postulando y teniéndolo como líder y como candidato a algo. Hoy la opinión pública no lo ve con buenos ojos y no tiene una buena popularidad, tiene bajísima popularidad. Pero nunca se sabe. En Uruguay la política tiene sus misterios y uno de ellos es eso, cómo los candidatos se regeneran y vuelven, y no podemos decir con eso qué va a pasar con eso. Mariana, ¿te parece que por un milagro de las circunstancias el sistema político uruguayo entienda y se dé prácticas y sistemas de control efectivos de que el dinero público es dinero ajeno y que hay que, todos, ¿no? Todos los administradores de bienes públicos, de todos los partidos, y que no pueden manejar así como está manejando el dinero? Bueno, esto podría ser una buena oportunidad, ya que se explicitaron y se explicaron las cosas, porque tampoco la población entiende mucho cómo funciona esto. Yo creo que con esto, si hay algo bueno, es que aprendimos lo que es una tarjeta corporativa, lo que reciben, los dineros extra que reciben aquellos que se desempeñan en determinadas funciones cuando tienen que realizar determinadas actividades. Y yo creo que la iniciativa del presidente, que ya la había tenido el propio Sendik cuando reglamentó esto en ANCAP, ¿no?, de la rendición de cuentas, es una buena cosa que además la gente la va a recibir muy bien. La gente siente que hay cosas turbias, que no entiende bien por qué, y cada vez más es consciente que con sus impuestos sostiene gran parte de ese Estado. Y entonces se espera por lo menos algún tipo de rendición de cuenta. Creo que en eso hemos aprendido y la población va cada vez siendo más exigente en esto. Y si de algo nos sirve esto, es que eso empiece a correr y que se empiece a hacer pública esa rendición de cuentas, creo que la gente lo va a recibir con muy buenos ojos. Ojalá que así sea. Mariana, gracias por acompañarnos. No, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Lorena Bomio. Gracias a ustedes. Mañana de vuelta en el móvil. Nos encontramos mañana, pero desde la calle. Dale, gracias. Y gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao. Chao. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes.